Buenos días. Hoy, jueves 30 del mes de abril del año 2020. En medio de esta cuarentena quiero compartir contigo una palabra en esta mañana. Y quiero hablar con relación al estancamiento, qué significa y cómo podemos salir de él a la luz de la palabra. Para esto vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 5, del verso 1 en adelante. Una historia muy interesante acá. Vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, en un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo en aquel día. Qué bonito es el Señor. Qué bonito es el Señor. Aquí podemos ver en esta historia una gran enseñanza. Este hombre durante 38 años, dice la Escritura, que estuvo estancado. En el sentido de que por una condición de enfermedad que le impedía desarrollarse, moverse, hacer lo que él quería, esta enfermedad lo mantuvo postrado, lo mantuvo estancado por 38 años. A tal punto que él mismo no pudo depositar su cuerpo en el estante en virtud de esta enfermedad que él tenía. Esta enfermedad provocó en este hombre una situación incómoda. El estancamiento es la suspensión de una acción o el desarrollo de un proceso. Podemos ver esto también como la naturaleza nos lo presenta, nos lo muestra. El agua estancada, el agua que no fluye, se corrompe. Un agua en un estanque durante mucho tiempo está condenada a la corrupción. De igual manera, un ser humano que no pueda fluir, un ser humano que esté estancado, que esté limitado, un ser humano que no pueda desarrollar a plenitud el propósito por el cual fue creado por el Señor, es un ser humano que verdaderamente vivirá en un estado de corrupción permanente. Corrupción permanente en el sentido de que el que no puede desarrollarse, le vienen malos pensamientos. Una persona que no puede desarrollar libremente todo su potencial es una persona que va a terminar enfermándose espiritualmente. Es una persona que se irritará con facilidad. Es una persona que dará malas respuestas a situaciones específicas. Es una persona que no tendrá compasión ni misericordia, ni mucho menos obrará en justicia, porque el estancamiento impide que los talentos puedan fluir. Una persona estancada es una persona que no tiene amor hacia los demás. Los síntomas del estancamiento espiritual en específico son la falta de oración y el estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque lo que alimenta al hombre interior precisamente es una búsqueda constante de la presencia de Dios a través de la oración y el estudio de la palabra.
Porque en la palabra está toda la respuesta a nuestras preguntas. Allí está todo, allí está la salida a nuestro estancamiento. Entonces, la oración es la comunicación a través de la cual podemos conectarnos con nuestro Creador. Y si no tenemos esa fluidez comunicacional, por vía de consecuencias, entonces vamos a sufrir los resultados de un estancamiento espiritual. El estancamiento espiritual es muy peligroso y nocivo a la vida del creyente, porque lo desenfoca, porque duda de todo, entonces pierde el norte, pierde lo que ha recibido en consagración, lo puede perder en un momento de estancamiento por la falta de oración. Por la falta de oración no recibe revelación, por la falta de oración la fe mengua, por la falta de oración se cae en tentación y por la falta de oración entonces perdemos la conexión que debemos tener para mantener nuestra creencia en medio de este mundo tan conflictivo, en donde hay tanta forma de entretenimiento, en donde el enemigo se ha encargado de utilizar todos sus recursos para distraer a aquel que ha creído en que Dios es el Señor y es el Todopoderoso. Los síntomas del estancamiento espiritual puede ser la resistencia al cambio. Claro, porque la palabra, Dios no es un Dios estático, Dios es un Dios que evoluciona. La misma palabra nos dice que renovemos nuestro entendimiento para que podamos comprender la anchura, la altura, la magnitud. Entonces, renovar significa evolucionar. Entonces, una persona estancada se resiste al cambio, se resiste a evolucionar. Se conforma con lo que tiene solamente, con el poco conocimiento que tiene y no se preocupa por seguir agregando cada día más a lo que tiene. La palabra de Dios dice que al que tenga le será quitado aún lo que tiene. Significa que todos los días nosotros debemos ir en perfección, debemos ir perfeccionándonos, debemos ir escudriñando, debemos ir llenándonos cada día más del conocimiento, porque esta vida no nos alcanza para recibir todo el conocimiento que Dios nos ha comunicado a través de sus palabras. Por eso debemos aprovechar el tiempo y cada día más irnos llenando y renovar nuestro entendimiento. Uno de los síntomas del estancamiento es el conformismo, como lo acabamos de decir. El orgullo, que es nocivo y dañino a la vida espiritual del creyente. El chisme y la monotonía. O sea, no hay en realidad algo fresco, algo renovado. El evangelio es el mismo ayer, hoy, siempre. Nunca va a cambiar, porque es la plataforma por la cual el creyente puede vivir en esta tierra. Sin embargo, debemos ir saliendo de la monotonía y ir haciendo cosas nuevas sin dejar de perder los fundamentos de nuestro evangelio. Ahora, ¿qué provoca el estancamiento? Puede provocar el estancamiento lo que establece el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 7. Permítame leerle. Ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para que no obedezcan a la verdad? No obedecer a la verdad trae como consecuencia un estancamiento. Aquí el apóstol Pablo le escribe a los de Gálatas que quién los estorbó para que no obedezcan la verdad. ¿Sabes qué? Ellos comenzaron muy bien. Luego, por este estancamiento del cual estamos hablando, por la falta de la búsqueda de la verdad, por la falta de la oración, por la falta del estudio y el escudriñamiento de la palabra, entonces se dejaron influenciar por aquellos que ya estaban conformados a algo que ya Jesucristo había evolucionado. Porque ellos querían establecer que si no se circuncidaban, entonces no podrían ser salvos. En donde ya la circuncisión, en vez de ser en la carne,
tiene que ser en el corazón. Circuncidemos nuestro corazón, no nuestra carne, porque la circuncisión en nada beneficia. Esto fue un pacto, una señal establecida para el pueblo de Israel, no así para nosotros. Entonces, los judíos llegaron a tener la circuncisión como una forma de idolatría, a tal punto de que si no había esa señal, aunque el corazón no estuviese circuncidado, pues ellos daban como bueno y válido que sin esa circuncisión en la carne nadie podría ser salvo, siendo esto algo contrario a la verdad. Entonces, el que no está conectado en oración y en estudio de la palabra puede creer en cualquier doctrina o en cualquier dogma de hombre y puede entonces desviarse de la verdad. Mateo 13:22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Podemos correr el riesgo de recibir la palabra, pero el afán de esta vida, el que hacer, el que tener, el querer tener más de lo que tenemos, el querer tener planes fuera de los propósitos que Dios ha establecido en nuestras vidas, esto puede, sin lugar a dudas, provocar un estancamiento. Y este estancamiento entonces no permite que la palabra sea fructuosa en nuestras vidas. Simplemente la escuchamos, pero ella no germina en nuestras vidas y nosotros no podemos dar el fruto de ella porque el afán nos corta esta bendición. El afán nos interrumpe esta bendición y nos estanca también. Y por vía de consecuencia de este estancamiento, entonces, sufrimos las consecuencias de no ser bendecidos por la palabra. ¿Cómo podemos salir de este estancamiento del cual estamos hablando? Número 1, intimidad con Dios. El libro de los Salmos 24:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los que le temen a Jehová guardan sus mandamientos. Son personas sabias. Son personas que nunca dejan de estar en contacto con el Creador, porque a través de esta oración es que Jehová le da a conocer a sus hijos su pacto, su propósito, su consejo. Salmo 51:6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es allí, en lo secreto, que vamos a recibir el buen consejo de Jehová, la dirección, la sabiduría y todo lo que necesitamos para poder ser prósperos y para que podamos ser personas que den fruto para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Mateo 26, 40 y 41 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Todos sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para poder ayunar, para poder orar y para poder consagrarnos. ¿Por qué? Porque Jesús lo estableció. El espíritu siempre está dispuesto. Nosotros siempre estamos diciendo: mañana vamos a hacer esto, pasado mañana vamos a hacer esto para el Señor, vamos a hacer aquello, pero a la hora de realizarlo, la carne nunca quiere. Es por esto que tenemos que tener el hombre espiritual más fuerte que la carne, para que pueda entonces este hombre espiritual someter a la carne a hacer la voluntad de Dios. La carne siempre es débil. Es normal que se nos haga tan difícil buscar el rostro del Señor en oración, en ayuno y apartarnos para Él. Eso es normal. Lo que no es normal es acostumbrarnos a eso. Tenemos que negarnos a nosotros mismos
y hacer lo que esta carne no le gusta por nuestro propio beneficio. ¿Cómo salir del estancamiento? Número 2, actitud. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién servirán. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es algo determinante. Tenemos que tener la actitud para poder establecer a quién es que le vamos a servir. No podemos estar jugando al Team Marín de dos pingües con esta situación. O le servimos a Dios, el creador de todas las cosas, o le servimos a los dioses. Tenemos que tener actitud, tenemos que ser recto, decidido en lo que vamos a hacer. No podemos estar con unas indecisiones, con debilidades y con nada de esto. Tenemos que tener una actitud definitiva. Josué 24:23 dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes e inclinad su corazón a Jehová, el Dios de Israel. No podemos estar jugando, no podemos servirle a 2 o 3 o 4 o 5 o más dioses. Tenemos que definirnos y tenemos que alinearnos al Dios de Israel, que es nuestro Padre Celestial. Amén. Y número 3, fe. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si ya estamos estancados por las razones que anteriormente hemos descrito, tenemos esta herramienta para poder salir del estancamiento. Número 1, intimidad con Dios. Número 2, una actitud firme y responsable. Y número 3, tenemos que tener fe. Estos 3 elementos, conforme a los pasajes bíblicos que leímos, son los que van a fortalecer entonces el hombre interior para que pueda tomar la decisión de salir del estancamiento y de continuar con el propósito que Dios ha determinado en tu vida. Así que te habla el pastor José Pérez Melo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.